Ok, muchachos, entonces vamos a hablar ahora de las ramas parietales. Las ramas parietales de la arteria ilíaca interna se van a dividir en dos. Se van a dividir en intrapélvicas y en extrapélvicas. En el caso de las intrapélvicas vamos a tener que ellas a su vez son tres. Son las arterias iliolumbar, arteria sacra lateral superior y la arteria sacra lateral inferior. Por lo general, o en general, estas son ramas que nacen del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la arteria iliolumbar. La arteria iliolumbar va a ser una arteria que en lo que nace ella va a ascender y esta va a pasar posterior al tronco de la arteria ilíaca interna y anterior a lo que es el tronco lumbosacro. Ella va a penetrar a nivel de lo que es la fosa lumbosacra, que aquí tenemos los límites, también conocido como triángulo de Marsille o de Marsille, en donde tenemos medialmente tenemos L5, lateralmente tenemos el borde medial del músculo psoas mayor y como fondo vamos a tener el ala del sacro. En su contenido vamos a tener la arteria iliolumbar, vamos a tener el tronco lumbosacro, el nervio obturador y los nódulos linfáticos ilíacos como comunes intermedios. Ok, esta a su vez, una vez que penetra, esta va a generar dos ramas, una rama posterior o ascendente y otra transversal. La posterior o ascendente también se conoce como rama lumbar, mientras que la transversal se conoce como rama ilíaca. En el caso de la rama lumbar, esta se va a distribuir a lo que va a ser los músculos psoas mayor, cuadrado lumbar y erector de la columna. Y a veces, en algunas ocasiones, ella puede proporcionar una rama, que es una rama espinal, que suple a lo que va a ser la quinta arteria lumbar. Tenemos ahora la arteria transversal o arteria ilíaca, como ya se los mencioné. Ella se va a dirigir, es lateralmente profunda en base a lo que va a ser el músculo psoas mayor y se va a dividir también en dos ramas. Estas dos ramas va a ser una superficial y una profunda. Entre estas ramas van a discurrir una superior y otra inferior a lo que va a ser al músculo ilíaco y ellas se van a anastomosar con lo que va a ser la arteria circunfleja ilíaca profunda. Ok, ahora vamos a hablar de lo que son las arterias sacras laterales superiores y laterales inferiores. Esta que podemos ver acá es arteria sacra lateral. Ella se va a diferenciar, o bueno, ellas van a tener una superior y una inferior. En el caso de la superior, ella se dirige medialmente y esta va a penetrar lo que va a ser el primer agujero del sacro anterior, o el primer agujero sacro anterior, y se va a dividir a su vez en dos ramas, en una rama que va a ser espinal y una rama dorsal. La rama espinal, ella va a estar destinada a lo que va a ser el conducto sacro, mientras que la rama dorsal, ella va a atravesar el agujero sacro posterior y esta se pierde en lo que va a ser las partes blandas, o ella se distribuye a nivel de lo que va a ser las partes blandas que se encuentran posteriores al sacro. En el caso de la arteria sacra lateral inferior, esta arteria va a descender anteriormente a lo que van a ser los ramos anteriores de los nervios sacros y va a pasar justo enfrente de lo que es los agujeros sacros anteriores. Ella en su parte va a terminar, o en su parte terminal, ella va a terminar anastomosándose en lo que van a hacer con las ramas laterales de la arteria sacra media. Esta arteria sacra lateral inferior a su vez va a suministrar dos ramas, va a suministrar ramas que van a ser mediales, laterales y las dorsoespinales. En el caso de las laterales se van a distribuir en lo que van a ser el músculo piriforme y el músculo coccigio. Las ramas mediales, ellas se anastomosan en lo que van a ser con las ramas laterales de la arteria sacra media, mientras que las ramas dorsoespinales, estas se introducen en los agujeros sacros anteriores que llevan el segundo, el tercero y el cuarto, y a su vez se dividen en una rama espinal y otra dorsal, y prácticamente presentan la misma disposición que las arterias sacras lateral superior. Ok, ahora continuando para lo que va a ser las ramas parietales extrapélvicas, vamos a comenzar con la arteria obturatriz. La arteria obturatriz, bueno, ella va a descender oblicuamente en un sentido antero-inferior a la pared lateral de la cavidad pélvica. Ella se va a introducir por lo que va a ser el conducto del obturador, en donde se va a dividir a su vez en dos ramas terminales, una anterior y una posterior. Hay que mencionar que a nivel de la pelvis, esta arteria obturatriz, ella está está aplicada sobre lo que va a ser la fascia obturatriz entre el nervio obturador, que es superior, y la vena obturatriz, la vena obturatriz, que es inferior. En el caso de la mujer, los vasos y los nervios obturadores cruzan lateralmente lo que va a ser la fosa ovárica y la inserción lateral del ligamento ancho, sabiendo que esto pertenece al útero.
vamos a tener que en el conducto obturador, este se va a encontrar lateral, el nervio como tal se va a encontrar, va a ser lateral a los vasos. Como ramas colaterales de la arteria obturatriz, ella va a proporcionar en su trayecto intrapélvico diferentes tipos de ramas. Vamos a tener ramas musculares para los músculos iliopsoas y obturador interno, una rama vesical destinada a la parte anteroinferior de lo que va a ser la vejiga, y una rama retropúbica cuyas ramificaciones se van a anastomosar con las del lado opuesto posteriormente a lo que va a ser la sínfisis del pubis. Entonces, la arteria obturatriz se va a anastomosar también junto con lo que va a ser, se van a anastomosar también con lo que va a ser la arteria epigástrica inferior o con su rama obturatriz, mediante algunas ramas que a veces son muy voluminosas, que se presentan de manera muy voluminosa. Y a nivel ya de lo que van a ser las arterias terminales de la arteria obturatriz, vamos a tener que la rama anterior va a rodear posteriormente de superior a inferior lo que va a ser el agujero obturador, y esta se va a distribuir en la parte superior y medial del muslo, mientras que la rama posterior, ella va a descender a lo largo de lo que va a ser el borde posterior del agujero obturador y proporcionar ramas a las articulaciones de la cadera y a los músculos vecinos en esta región. Ella se anastomosa con la rama anterior y con la arteria glútea inferior. Vamos a tener algo que se llama también como corona mortis, en donde es la anastomosis entre la arteria obturatriz y la obturatriz accesoria. Acá podemos ver en un círculo rojo lo que va a ser esta anastomosis. Vamos a tener a la arteriovena obturatriz y vamos a tener una pequeña anastomosis junto con lo que va a ser la arteriovena ilíaca externa. Ok, pasando ahora a lo que va a ser la arteria glútea superior. Esta es la rama más voluminosa, como se dice acá en el texto, en lo que va a ser la arteria ilíaca interna. Y esta arteria es la continuación terminal posterior de lo que va terminal del tronco. Va a ser la porción es la porción terminal, o es lo que continúa con el tronco terminal posterior de lo que va a ser la arteria ilíaca interna. Esta arteria, ella se va a dirigir primero inferior, posterior y lateralmente, o sea, va a pasar por debajo, por detrás y lateralmente. Por eso es inferior, posterior y lateralmente, y discurre luego entre el tronco lumbosacro y el ramo anterior del primer nervio sacro. Ella va a atravesar una escotadura cística, que es una escotadura ciática, no cística, una escotadura ciática mayor superior al músculo piriforme, y ella penetra en la región glútea. Esta arteria a su vez se va a dividir en dos ramas, en una rama superficial y otra profunda. La rama superficial básicamente se va a distribuir en lo que va a ser el músculo glúteo mayor, y la rama profunda, ella se va a distribuir en el glúteo medio y en el glúteo menor. Esta arteria, vemos acá que atraviesa el espacio entre el tronco lumbosacro y S1, y ella a su vez se va a dividir en una rama superficial y profunda, bueno, como ya se los mencioné previamente. Ok, pasando ahora a lo que va a ser la arteria glútea inferior. Ella es la mayor, o es la continuación terminal, pero en este caso es del tronco terminal anterior de lo que va a ser la arteria ilíaca interna, siendo una rama parietal extrapélvica, pero es la continuación o el del tronco terminal, pero en este caso es del tronco anterior de la ilíaca interna. Esta arteria va a descender anterior a lo que va a ser la fascia del músculo piriforme y al plexo sacro, en el cual esta arteria va a atravesar muy pronto, pasando entre los ramos anteriores y los ramos sacros segundo y tercero. Esta arteria, bueno, como ya dice acá, atraviesa el espacio entre C2 y S3, se anastomosa a la arteria perforante superior. Entonces, esta arteria glútea inferior sale de la pelvis, es por la parte inferior de la escotadura ciática mayor.
Esta lo va a hacer es inferior al músculo piriforme y medial a los vasos pudendos internos y al nervio pudendo. Recordando que la arteria glútea superior es superior al músculo piriforme por la misma escotadura. Entonces, la arteria atraviesa o va a atravesar en lo que va a ser en un sentido de superior a inferior a la región glútea, en donde esta se va a dividir en muchos ramos colaterales y después desciende hacia el muslo, donde esta se va a anastomosar en su parte terminal con lo que va a ser la arteria perforante superior.